Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño y esfuerzo para que usted, de forma amena y rápida, esté actualizado en los temas preponderantes en nuestra amada profesión. Hoy tenemos un tema muy bonito que particularmente a mí me encanta, y es que queremos que usted conozca de primera mano cómo están siendo las fiscalizaciones del IVA de la reforma fiscal 9635, que ahora tenemos con la ley 6826 propiamente, que es la que alberga todo el tema del impuesto al valor agregado reformado. Y bueno, estamos muy honorados porque en estos momentos estamos por acá con Silvia Castro Durán. Ella es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Además de eso, es contadora privada incorporada, es contadora pública autorizada, especialista en impuestos. Además de eso, es especialista en normas internacionales de información financiera, tiene una maestría en asesoría fiscal y es docente. Silvia Castro Durán, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Definitivamente un tema que nos apasiona siempre en cuanto al tema de ya propiamente lo que es una fiscalización. Ya después de haber hecho, ¿verdad? De haber pagado, haber declarado, bueno, ¿qué va a pasar? Así que súper emocionada con el tema. Gracias por la invitación nuevamente y esperamos poder contribuir con consejos, con consideraciones especiales que hay que tomar en cuenta en el camino de un proceso de fiscalización, particularmente en el IVA. Claro que sí, y bueno, agradecerles a los patrocinadores Cyberfuel y Tecapro por ayudarnos con la logística de todo este evento. Y ojo, ustedes saben que Silvia Castro explica muy bonito, todas las personas siempre le entienden muy bien, así es que vamos a desarrollar una conversación bien amena, Silvia, y vamos a comenzar con esas experiencias que hemos tenido con la fiscalización por parte de la Dirección General de Tributación sobre el tema del impuesto al valor agregado. Así es, sí, correcto. Porque vamos a ver, en el tema del IVA, ya entrando un poco en materia, ¿verdad? Sí. En el IVA nosotros no podemos olvidar que es un impuesto mensual, a diferencia del impuesto de renta. Entonces, no es lo mismo una fiscalización de impuesto de renta a una fiscalización del impuesto al valor agregado, porque se trata de más meses dentro de un año, 12 meses, ¿verdad? Si fuera el caso. Yo, digamos que anteriormente, cuando teníamos el impuesto general sobre las ventas, tuve una auditoría de más de 2 años, o sea, fueron 24 meses seguidos, entonces, que tiene que verse cada una de esas declaraciones. Ahora, pues definitivamente sabemos que el impuesto al valor agregado reformado ya fue a partir de julio 19, y julio 19 es uno de los periodos que está abierto. Bueno, imagínense que me pueden bien hacer una auditoría desde julio 19 hasta ahora, ¿cómo es que se llama? Mayo, bueno, digamos que ya mayo estamos apenas para presentar, hasta abril 2023. Entonces ven la cantidad de información que pudiera eventualmente ser fiscalizada, ser requerida por parte de la administración tributaria. Y muchas veces nos pasa que en el día a día voy cumpliendo con lo que corresponde a los impuestos mensuales. Pero ¿qué pasa dentro de 3 años cuando ya me vienen y me fiscalizan? Tengo que devolverme a esa información para poder decir, ok, tome la administración tributaria. En teoría, si yo soy ordenado desde el día 1 con todo lo que se requiere y que es parte de lo que vamos a conversar, pues yo no me tengo que poner roja si me viene y me visita tributación, y entonces voy y le entrego la información. Pero normalmente eso no ocurre, ¿verdad? Sí. Voy pasando y voy dejando ahí información, así, y dejo versión 1, versión 2, versión 3, y cuando me vienen y solicitan la información, ¿qué es lo que tengo que dar? Sí, y eso, estimados colegiados, nos dice, me parece a mí, 2 cosas. Cuando hablamos de que el 2019 y los años que están hacia acá del 2019 están abiertos, pues me pone a pensar que si yo como contador y estoy en la empresa, me pongo a pensar en el pasado y yo digo, bueno, ahorita yo estoy más capacitado en el IVA, tal vez en el 2019, 2020 no, hice cosas mal hechas, hay errores que usted pueda subsanar con una correctiva o algo así, me pone a pensar que tal vez es momento también de que usted piense eso. La segunda es que si usted no se siente capacitado en el IVA, porque es un
es un impuesto muy técnico y muy complejo, pues que lo vaya haciendo, porque las fiscalizaciones del IVA que vamos a hablar hoy, me parece a mí que pueden ser desgastantes, porque como usted lo dice, que le revisen 1 o 2 años son 24 meses. Bueno, cualquier fiscalización es desgastante, ¿verdad? Lleva su peso, su costo mental, le digo yo, porque estar pensando en eso y todo, entonces. No, y también no solamente el tema de que son el tiempo y que va pasado tantos años, sino hasta inclusive que pudiera ser que ya el contador que está a cargo, que va a ser el que va a atender al auditor tributario, es nuevo, es reciente, es hace un año. Quien llevó la contabilidad y quien estuvo soportando las declaraciones, ¿verdad? Pues en realidad ya se fue. Y por eso es que hay que insistir tanto en ser estándar, en tener todo estandarizado. A veces uno como auditor llega a una empresa y es que, ¿por qué lo hacen así? Es porque así siempre se ha hecho. Así siempre se ha hecho desde la parte de auditoría, digamos que a veces es un poco chocante, ¿verdad? Pero entonces yo ahora traslado hacia el otro espejo de la persona que está ahí y que está asumiendo nuevas responsabilidades a partir de ahora sobre un periodo que ya tal vez quizás no realizó, y eso es lo que precisamente está ocurriendo ahorita en un proceso que estamos iniciando de fiscalización del IVA del año 21, por cierto, y es que la persona que se había encargado de hacer la contabilidad, de hacer las declaraciones, ya no está en la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchísimo, ¿dónde tengo que buscar la información? Se supone que todo, pues, del 2013 para acá, gracias a Dios, ya los libros contables, empezando por lo más básico, ya se pueden hacer de forma digital, y entonces ya no tenemos aquellos libros de transcritos y cuestión parecida, ¿no? Vamos al sistema, pero siempre hay situaciones en el mes, ¿verdad?, que yo posiblemente tuve algún tipo de ajuste, conciliación, llegaron facturas de meses, digamos del mes que era, pero llegaron durante los 15 días que yo tengo tiempo para poder presentar la declaración. Pueden haber eso, como para poner un ejemplo, y otros tipos de ajustes más. Entonces ahí es donde sí hay más desgaste. O sea, si ya de por sí, si yo soy la persona encargada y tengo alguna situación donde este mes algo surgió y tuve que salir a atender algo, y entonces salimos del paso, a veces salimos del paso con la declaración y tal vez no la hice como tan a conciencia, porque, o sea, esto que le estoy hablando son casos de la vida real. Casos de la vida real. Casos de la vida real, sin que esto suene a ¿cómo es que se llama? Programa televisivo ni nada parecido. Pero es que es cierto. Entonces, esas situaciones son las que tenemos que atender en esta fiscalización y tenemos que estar pensando. Entonces, ¿qué es lo que invitamos a hacer ahorita? No me están tocando ahorita la puerta de la fiscalización. Voy y hago de forma preventiva una evaluación, hago un ejercicio de qué pasaría si la administración tributaria me viene y me visita y me revisa el impuesto al valor agregado, en este caso que estamos hablando. O por ejemplo, lo que vos estabas diciendo, o sea, voy, reviso, si tengo un error, porque anteriormente eso fue un desfase, que para nadie es un secreto que el IVA es complejo, pero el asunto es que quizás cuando lo empecé a aplicar en julio 19, todo el 19, todos esos 6 meses del 19, incluso parte del 20, tal vez, me estaba equivocando en hacer algo en ese tiempo. Bueno, voy y lo reviso, voy y verifico cómo declaré, cómo determiné en realidad mis impuestos y qué soportes tengo. ¿Necesito hacer algún tipo de rectificación? Puedo hacerlo. El amparo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el artículo 130 me dice, si usted se da cuenta de una diferencia que hay en sus declaraciones, usted tiene el deber de ir y hacer la rectificación respectiva. Y que valore si es material y todo, ¿verdad? Y valorar, sí, muy importante, porque por ejemplo, sí, uno con las rectificaciones tiene que tener cuidado, y les voy a decir las 2 situaciones particulares con eso. Escuchen, compañeros. 1, si ya usted está en un proceso de fiscalización, ya está notificado, ya no puedes ir a hacer rectificación de las declaraciones, salvo que solicite al auditor que por favor le permita o acepte la rectificación. A mí me ha pasado esos casos, entonces uno lo que hace es que solicita esto, pero ellos se evalúan, y en muchos casos me han dicho, bueno, hasta que terminemos la fiscalización, vamos a ver si hacemos esa rectificación para ver si se ajusta a lo que nosotros identificamos. Esa es una. Y la 2, con el tema de las rectificaciones, es, si yo genero saldo a favor
Ojo, no es automático lo que voy a decir, pero sí es un criterio de fiscalización. ¿Qué significa eso? Que si yo genero un saldo a favor, van a venir y, ¿cómo es que se llama? Pueden considerarlo como un criterio para notificarme y ser fiscalizado. Que de hecho, entre paréntesis cuadrado, y no me voy a aventurar mucho en esto, pero sí en el proyecto de reforma que están planteando el Ejecutivo reciente, que fue hace 2 semanas, viene una situación particular para las rectificaciones. Hoy por hoy las hacemos muy nosotros, salvo estos 2 casos que les estoy diciendo, pero con la reforma eventualmente si se genera saldo a favor hay que solicitarle a tributación antes de hacer esa rectificación con saldo a favor. Cierro paréntesis, es porque tenemos también que ir pensando y tenemos que ir teniendo una visión de lo que puede pasar. Entonces, con muchísima más razón, recomendamos hacer esa evaluación, ese ejercicio, porque el IVA definitivamente, por su complejidad, pudiera generar un ajuste importante que definitivamente va a representar más para las arcas del gobierno y platica que hay que sacar nosotros, porque acuérdense que el IVA no es yo que soy la que vendo el servicio, la que vendo el bien, yo no soy la que tengo que pagar el IVA, es el consumidor final, o sea, mi cliente. Pero si me ajustan, adivinen quién es el que tiene que pagar, soy yo. Correcto. Ya yo no le cobré a mi cliente. Entonces, ven qué implicación más importante tiene eso. De hecho, eso que usted sopesa en este momento, pues, es importante para los que están escuchando saber que este impuesto, el gobierno es muy celoso con este impuesto, por eso que usted dice, porque no es mío, es plata que a mí me dan, yo soy el custodio para dárselo al gobierno. Tanto es así que si usted por alguna razón quiere hacer un arreglo de pago, hay arreglo de pago para impuesto de renta y para otras cosas, pero para el IVA no hay arreglo de pago de nada. Exacto, por el IVA no, porque el IVA es esa persona, o sea, eso no es ingreso suyo, eso es el dinero que aquella persona por el consumo de ese servicio o ese bien, pues tiene que venir y pagarle a usted, y usted se lo debe trasladar a la administración tributaria. Estimado colegiado, otra cosa que rescatamos de lo que está hablando Silvia Castro Durán es que sería importante que usted, incluso si antes usted no era el contador, pero si usted también era el contador, que haga una prueba para ver cómo fue que usted hizo algo en el 2019 o el 2020, 2021 o 2022. Me parece a mí que una prueba sería, no sé, voy a agarrar un D104-2 al azar, voy a agarrar tal vez uno del 2020, no sé, mayo. Lo voy a tomar y voy a ver cuánto fueron las ventas que reporté, cuánto fueron las compras, los créditos y los débitos fiscales. Y voy a buscar el respaldo de eso, a ver dónde lo tengo. Exacto. Lo tengo a mano, está en el sistema, lo saqué del sistema, lo voy a tirar otra vez para ver si sale lo mismo. ¿Sería un buen procedimiento ese, Silvia? Claro, por supuesto. E incluso eso que usted está diciendo, bajo el sistema esos reportes auxiliares, en teoría, yo debería de hacerme un expediente tributario, donde ese expediente tributario lo que debería de tener es esos registros auxiliares ya por mes. Entonces, a eso le sumo, tenga sus registros auxiliares que ya de por sí debería de tener, súmele lo que baje de su sistema en cuanto a estados financieros, en cuanto a temas, bueno, balance de comprobación, ni siquiera lo voy a llevar al de situación y no, bajemos el de balances de comprobación, que es lo que se requiere, es el primer documento requisito que me piden en una auditoría. Sí, ese balance de comprobación, y pégalo. Exacto, y valga la aclaración, estimados colegiados, lo que dice Silvia, que ya debería tenerlo, ¿verdad? Debería haber una carpeta ahí donde tenga el mes de mayo, que fue el ejemplo que utilicé, y en esa carpeta está el de 104 y además está los respaldos de cómo usted calculó eso, ¿verdad? Sí, debería estar ahí. Ahí debería estar. Y ahí es donde pero nos damos no cuenta. Está, Silvia. No, y a veces está, y está. Versión 1, versión 2, versión 3, y aquella cosa de colores, parece un arcoíris, ¿verdad? No sabemos qué es eso, porque nosotros los contadores, como somos muy de números, muy visuales, yo hago eso en un papel de trabajo mío, pero yo al final termino limpiando y dejando lo que es, ¿verdad? Pero estamos en el día a día, que es que me están llamando del banco que necesitan tal cosa, que es que me están llamando del socio tal cosa. Entonces dejamos, ya presenté la declaración, yo ya me siento tranquila, me voy y me duermo el día 15 tranquila. Sí, pero eso sepa que ahí usted tiene que devolverse, o sea, y ahí es donde hay que tomar ese principio de dejarse su papel de trabajo, que es el que lo va a poder defender eventualmente. Y ahí es... y que sea preparado para que lo lea un tercero.
Exacto. Porque usted ahorita dijo, sí, a veces uno revisa algo y vienen cositas en rojo, en amarillo y un montón de números alrededor de un listado y entonces uno empieza a ver, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Dios guarde ver uno algo en amarillo o en rojo, uno dice, algo pasó aquí. Es que son cosas que uno como en automático piensa, pero tenemos que saber nosotros los contadores. A mí siempre me gusta recordarles, nosotros los contadores somos los que emitimos desde el día 1 la información que un tercero va a ver. Llámese un socio a través de los estados financieros, cómo vamos a revelar todas esas transacciones. Llámese la administración tributaria, en este caso, validar cómo fue que determina ese impuesto. Entonces, por eso es tan importante. O sea, nosotros tenemos una función dentro de la sociedad valiosísima, así que seamos también copartícipes de que esos terceros, eventualmente requiriendo mi trabajo, mi papel de trabajo, como también le pasa a un auditor, a un CPA, ¿verdad? Que también piden los papeles de trabajo, sepamos que nosotros también tenemos que pensar, que darlos, ¿verdad? Entregarlos. Y en una auditoría, ¿qué me va a defender a mí si me están diciendo que tengo que pagar 100 millones de colones de IVA y no, yo tenía que eran 75? Bueno, ¿qué me va a defender a mí? La documentación, pero dentro de la documentación tengo mi respaldo de mis auxiliares, hasta inclusive mis notas. No es un pecado tener esos papeles de trabajo con observaciones, pero bien descritas, que puedan otro tercero pueda validarlo y nos lo pueda dar. Entonces definitivamente, confirmamos que usted determinó bien los impuestos. Con el impuesto al valor agregado, como les digo, a diferencia del de renta, es mensual, entonces la información es muchísimo más amplia. Vamos a contar un poquito acá. ¿Qué me están pidiendo ahorita en esta fiscalización de IVA del 2021? O sea, si yo leo, dice es impuesto al valor agregado 2021, me están solicitando también la información contable del 2020. Hay temas legales por ahí que uno tiene que también analizar y demás, sí, pero están pidiendo 2020. Entonces, yo le voy a dar 2021 porque es lo que va a revisar, pero también 2020. ¿Qué pienso de una vez yo? Y ya es una mera especulación. Van a hacer un comparativo de información. O sea, es lo que uno, digamos, pensaría, ¿cómo te comportaste en el 2020? Cosa que me parece que el 2020 tiene su particularidad, ¿verdad? Y todos con el COVID. En el mundo, el 2020 siempre tiene su particularidad. Es incomparable. Exactamente. Hubo una empresa que dejó de vender o una empresa de limpieza que más bien aumentó. Yo tengo casos de una empresa de limpieza que siempre presentó pérdidas y en el 2020 generó ganancias importantes. Entonces el 2020 para mí no es un año que debe de ser referencia, o sea, porque para mí es totalmente fuera de, o sea, lo saca completamente, pero bueno, les cuento, eso nos estamos enfrentando. Y una consulta, están pidiendo la información del 2021 a nivel de IVA, todo eso, pero el 2020 también la misma. Dentro de la parte contable, nada más los balances de comprobación mensuales. Dentro de la parte contable. De la parte contable nada más, exactamente. Pero al final, vamos a ver, las declaraciones ya las tiene la administración tributaria, ellos las tienen, ¿verdad? Dentro del CIAT. Los auxiliares es lo único que tal vez no podría, pero vea qué solapado está el tema de que dice que es 2021, pero se pide información 2020. Son cosas que obviamente, les digo, hay un tema legal de trasfondo y demás, que hay el debido proceso, pero al final yo igual tengo que saber qué va a pasar. Si yo puedo alegar eso, nada, te notifico y te amplío al 2020, porque eso se puede hacer, o sea, la administración tributaria tiene esa potestad. Entonces, por eso recomiendo muchísimo en fijarse en eso. Ahora, acuérdense ustedes que ya hay temas que salen del auxiliar cuando entra la prorrata. Con la prorrata ya no hay tanto que es el auxiliar. O sea, sí, el auxiliar tiene que mostrarlo, pero son cálculos, bienes de capital. Ya son cosas que yo no puedo identificar tan fácil en un auxiliar, sino que tengo que tener documentos de cálculo aparte. Y a veces ese montón de cálculos puede hacer que se vea más engorrosa la declaración y inclusive que el auditor tributario, yo me tengo que sentar con él y explicarle qué fue lo que pasó, para qué o por qué yo hice ese cálculo de esa manera. Es que el IVA no es solo lo que, digamos, ingresos y gastos en renta, no. Aquí es un tema de cálculos adicionales por la aplicación de la norma de acreditación. La prorrata, y además de eso se complica más y, bueno, si hay diferentes tasas, ¿verdad? Y utilice bien el manejo de las tasas y todo.
Y vamos a ver, como yo, me encantan los impuestos, ¿verdad? Todo es una correlación. Mi factura, o sea, te digo casos de la vida real, vuelvo con el programa, ¿verdad? Donde una empresa tiene 2, 3, 4 actividades y solo factura por una actividad. Y cuando digo factura, es que el código que le ponen en la estructura de la factura dice solo la actividad 1, sabiendo que está vendiendo cosas de la actividad 2. Cabis. Uso cabis genéricos. Perdón, pero no existen cabis. O sea, sí, hay unos ahí que dicen NCP, no contemplados previamente. Sí, pero si hay otros cabis que le corresponden, eso también, ¿verdad? No creería tal vez que en IVA se vaya a revisar esto, pero sí va a brincar, puede brincar en el transcurso porque es que es mucha materia y también mucho material para que el auditor revise en realidad, porque todo es un conjunto de temas, factura electrónica, la forma de cómo, o las casillas que utilizo de la factura electrónica, que si no incorpore esto, que si no incorpore lo otro, bueno, en fin, un montón de cosas que pueden definitivamente salir a la luz ahora con el impuesto al valor agregado, porque se van a ver los comprobantes, ¿verdad? Definitivamente. Y otra cosita, ahí hablando de factura electrónica, es que las empresas dicen, no, pero la factura electrónica ya la tiene tributación, entonces no me la tiene que pedir. No, yo tengo la obligación de resguardar mi información de facturas electrónicas. Ah, bueno, pero es que yo tengo un proveedor, sí, pero igual descargue su información, tenga sus backups, porque por alguna ABC razón ese proveedor le pasó algo o se enojó, que me pasó con un cliente una vez, que una guerra ahí de poder entre el que le daba el proveedor de la factura y esta persona que era el cliente, y resulta que el proveedor se pelearon, el proveedor no le dio las facturas y los respaldos a esta persona. O sea, ahí no. ¿Quién es el culpable? El que adquirió ese servicio, porque tenía que haberse dejado en sus sistemas, claro, la facturación, o sea, es mía, no es de nadie más. Entonces, pero usualmente nos atenemos a que la información está resguardada en el sistema del facturador, ¿ok? Entonces, así como cuando contratamos un sistema de contabilidad y que si lo dejamos para pasar a otro, algunos proveedores ofrecen 1 año para que usted todavía lo pueda consultar, así lo mismo con la factura, ¿verdad? Entonces, tengamos muchísimo cuidado a la hora de incorporar este tipo de proveedores externos a nivel de sistema, porque sepamos que en 4 años nos pueden revisar esa información. No, y los hackeos, lastimosamente, que hay todo, ¿verdad? Puede ser que se pierda la información en algún lado, pero bueno, definitivamente es responsabilidad de nosotros también respaldar la información. Exactamente, porque, vamos a ver, yo siempre lo dije, cuando yo empecé mis primeros pasos en la contabilidad, la culpa es del contador siempre. Es que el contador tal cosa, es que el contador, a mí me ha tocado muchísimas veces escuchar eso, es que el contador no me hizo tal cosa, es que por el contador estoy pagando más impuestos, es que por el contador tal cosa. No, las cosas no son así. O sea, nosotros como profesionales nos debemos, sí, por supuesto, a nuestro cliente y demás. Tampoco es que podemos ser cuadrados y si esto no se puede y el cliente quiere que lo haga, usted quiere que lo haga, ok, sepa que pasa A, B, C y D y no dejarlo ahí. Mire, aquí dejo un documento, una minuta de nuestra reunión, de lo que hicimos, no la voy a publicar, pero esto se queda aquí porque yo, contador, necesito un respaldo también, porque a veces también es que si, como le digo, yo desde la contabilidad conozco muy bien cuando uno le dicen, no, mete esos gastos, mete. Uno los ve, si yo me acuerdo, o sea, yo estaba chiquilla porque yo era auxiliar contable en aquel momento y trabajamos con el contador, más bien yo le decía al contador, ¿por qué usted no dice las cosas? ¿Por qué usted no se defiende? Porque a mí me molestaba mucho porque no era el contador el culpable. Entonces, ¿qué es lo que ahora queda a nosotros? Y particularmente con este tema del IVA que estamos haciendo, déjense los respaldos de absolutamente todo. O sea, de lo que hacen, de lo que se puede estar acordando. No necesitamos estar en una junta directiva para hacer un acuerdo. Ok, ¿usted quiere que yo haga esto? Bueno, nada más dejémoslo en un acuerdo, una situación muy particular ahí, un documento interno. Dejo los respaldos, ¿verdad?, en mi expediente tributario y demás. Entonces, es simplemente eso, ¿verdad? O sea, también nosotros nos merecemos un tema de respeto y como frente a una auditoría, que es donde va definitivamente a haber algún ajuste. Me ha pasado que no he tenido ajustes una vez, pero son muy, por eso digo, una vez, ¿verdad? Los otros sí pues en algún otro ajuste, pero sí sepamos tener la información respaldo mensual, en este caso del IVA, mensual. Analicemos lo del 2019 para acá, para ver que no hay alguna situación, o si la hay, pues por lo menos la identifico.
la identifico antes. Estamos en La Voz del Contador Privado con Silvia Castro Durán y estamos hablando de fiscalizaciones del IVA bajo la reforma de la Ley 6826, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel. Continuamos. Claro que sí, hay que recordar también, es importante ver acá en una fiscalización ya en general, ¿verdad? Que hay derechos del contribuyente, ¿verdad? Y dentro de estos derechos está el tema de hacerse acompañar de un asesor fiscal, que bien lo pueden hacer. El otro tema importante, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta es que también si por alguna situación particular pues me notifican y me dicen que van a llegar, no sé, el 2 de julio, pero por alguna situación que está pasando en la empresa o cuestión parecida, pues requiero pedir una prórroga, yo también podría solicitar una prórroga. Lo que dice la norma son 5 días hábiles, pero en ocasiones, y ya voy a explicar el tema de la práctica, ¿verdad?, uno habla con la persona, con el auditor que es el que está nombrado en la notificación, y ellos son muy anuentes. Vieras que yo en ese caso sí tengo que decir, en todos los años que he estado en relación con los auditores, la verdad que no me ha tocado uno que me diga, me cierre la puerta, no. Bueno, alguno que otro me ha tocado alguna situación particular. Nunca se me olvida un 23 de diciembre y las personas iban de vacaciones y el auditor me dijo, no, pero entonces que les paguen extras y así me pueden recopilar la información. Pero esos son son casos extremos y muy pocos, contados literal con la mano. Pero sí lo que tenemos que saber es que ellos son anuentes. Entonces, ¿qué es lo que siempre trato? Bueno, hablemos con el auditor, expliquémosle la situación, vayamos a la formalidad. Para mí siempre en un trato con el auditor tiene que haber formalidad. Nada de que yo lo llamo y le digo, mira, yo sé que vence hoy la información, te la paso mañana, te la paso dentro de 2 días. Sí, está bien, perfecto. No, todo quede escrito. Papelitos hablan. Formalidad. Por correo mínimo. Por ¿verdad? correo mínimo, y más allá de eso, cuando se trata de esas prórrogas, ya sea al inicio de la fiscalización o durante el proceso, sepamos que nosotros podemos hacer esas solicitudes de prórroga porque la norma nos ampara a ello, pero que sea un documento formal, firmado digitalmente, preferiblemente, porque si es manuscrita la firma, pues siempre tiene que ir autenticado, ¿verdad? Pero si es digital, perfecto, le hacemos una nota firmada por el representante legal, o en su caso, que voy al tercer punto que puede haber dentro del proceso de fiscalización, es que el representante legal por lo general no es la persona que va a estar atendiendo a este auditor cuando tratamos de una auditoría a una sociedad. Es una persona que él designa o personas que designa. Normalmente es el contador o el gerente financiero y el asesor. Esas van a ser las personas. Pero ¿cómo se hace eso? A través de un poder especial. Y antes de que entremos al tercer punto que usted iba a mencionar, quiero hacer un comentario y que los colegiados pongan mucha atención, porque usted mencionó que pues el contador, ¿verdad?, que se va a hacer cargo, puede preparar la información y todo eso, puede acompañarse de un asesor fiscal. Ese asesor fiscal es muy importante que ustedes sepan. Muchas veces ustedes piensan, estimados colegiados, que tiene que ser un abogado. Y en estas instancias no, puede ser un contador. Conocemos muchos contadores privados incorporados, que también de casualidad son contadores públicos y todo el asunto, pero son contadores privados incorporados y los acompañan a ustedes mismos en este proceso. Y vea qué interesante, en estas instancias, ese acompañamiento, o sea, claro, tiene que tener las competencias, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. Puede ser contador, pero que tenga las competencias. Lo que quiero es que ellos sepan que no necesariamente piensen en un abogado. Sí. Y ojo, cuando es en estas instancias acompañados de un contador, el acompañamiento que les dan es muy valioso, porque al ser contadores les ayudan en muchas cosas, en la preparación de los documentos y todo, que los abogados tal vez no tienen esa parte. El abogado más bien es cuando ya en una parte de litigio, alguna cosa así. Pero bueno, es un comentario que estoy haciendo. Y es válido, porque eso que dice usted es cierto. Cuando pensamos en un asesor fiscal, vamos y pensamos en un abogado, y no está mal, no está mal. De hecho, digamos, la práctica, en mi caso personal, yo le acompaño a la persona por esa experiencia que he tenido en la parte tributaria, como usted lo dice, pero es que también tengo, por ejemplo, una persona de litigio tributario experto, que me acompaña ya en temas más
minuciosos del proceso. Y ya más, del proceso. Sí, ¿verdad, Majo? Sí. Mire, hay una falla a nivel de la motivación de la auditoría. Ajá. O hay una situación de no sé, circunstancia que tenga que romper el proceso de la fiscalización. Ya ese tema de legalidad, ya sí yo me hago acompañar de esta persona. ¿Por qué? E incluso, y eso fue una práctica que siempre tuve desde que estaba en la firma, ¿verdad? Y era que éramos 2 personas las que atendíamos este proceso de fiscalización. Siempre era un contador y un abogado. Es riquísimo porque, bueno, y también uno aprende muchísimo a través de ellos, de los abogados propiamente, pero era riquísimo porque entonces ya desde el día 1 uno va formando también una posible defensa, si ya uno en la auditoría, y eso sí quisiera dejar claro, uno ya se va dando cuenta por dónde vienen, como dice uno muy popularmente, los balazos, ¿verdad? Entonces digamos que ya uno trata de anticiparse a esa situación y ver qué es lo que hay que buscar, que mire, es que el documento no es suficiente, qué es lo que tienen ustedes, y empieza uno a revisar todo esto. Pero sí, la parte de entender la parte tributaria, contable, va de la mano entre lo que es contabilidad y la parte legal también. Entonces, por eso es importante definitivamente que se hagan acompañar de un asesor en estos casos. Nos hemos dado cuenta, vieran que ese es el problema, y yo no quiero que se sienta como que, ay, es que vamos a ocupar siempre un asesor solo porque lo dicen. No, yo me he dado cuenta de situaciones donde se le dio una información a un auditor que más bien lo que hizo fue confundir, y fue por un error. Una vez un auditor me dijo, porque fue así, le dimos un reporte, la persona de la empresa se equivocó, borró unas líneas y literal las borró porque lo vimos, o sea, vimos la información desde que salió del sistema hasta que se mandó por correo. Por alguna razón, no sabemos cómo fue, pero el muchacho borró las líneas. Cuando nos dice el auditor, es que tienen una diferencia aquí, pero qué raro, si todo, eso es un tema que, por lo menos a mí siempre me gusta revisar la información antes de entregársela al auditor, porque precisamente por esas cosas que me pasaron en el pasado. Que pueden pasar, sí. Que pueden pasar. Puede haber que alguien por error, por una situación, borró algo. Entonces en esa ocasión me acuerdo, me dice, no, pero es que esa es la información que ustedes me dieron y es con la información con la que yo saqué pruebas, con la que aquí, que la allá. Sí, pero entiéndame, eso fue un error, vea la información desde el sistema. Sí, pero es que esto es lo que me... Yo le entiendo, pero entiéndame usted a mí que fue un error. Se molestó el auditor. De hecho, hasta me habló, son cosas a veces donde uno se topa, me habló bastante golpeado, después se disculpó porque me dijo, no, yo no tuve que haberlo hecho, pero me costó más hacerle entender que había sido un error humano a que era una situación de maldad que se había tratado de hacer para eludir impuestos, ¿verdad? Claro, entonces, es otra cosa. Esas son las cosas que uno tiene que tener cuidado, porque aquí no es un tema de me equivoqué y borré, y ya me entendió el auditor, como cuando uno hace ese proceso, ese ejercicio preventivo, a uno le cuentan de todo. Y como siempre menciono, le dicen de todo y uno dice, ¿pero para qué me contrataron? Si está todo perfecto, ¿verdad? Pero cuando ya uno va y revisa la documentación, ahí cambió todo. Eso mismo pasa con la auditoría tributaria. Lo que pasa es que en la auditoría tributaria no te van a aceptar tan fácilmente que fue un error humano. Ahí tienes que demostrar por qué fue la situación. Entonces, por eso es tan importante ese acompañamiento. Entonces, ahí es donde vivo al tercer punto. En la fiscalización se puede dar ese proceso de acompañamiento, en ese proceso del acompañamiento, y que no sea necesariamente el representante legal el que lo acompaña, el que va a hacer esto, sino que otras personas. Entonces, para eso, desde el día 1 de la fiscalización, el representante legal firma un poder especial donde define quiénes son las personas que van a poder entregar información, atender la auditoría e incluso acudir a las oficinas de la administración tributaria por alguna audiencia o alguna situación parecida, y va a definir esas personas. Entonces, desde el día 1 en el expediente van a encontrar siempre el poder especial que van a hacer esas personas, porque debería de ser a través de esas personas nada más que se esté haciendo esa comunicación. Por lo mismo, hay personas dentro de la empresa que puede ser una situación de desconocimiento de cómo visualiza esa persona, o, ¿por qué no decirlo? A veces hasta de maldad, ¿verdad? Entonces, son cosas que mejor, para que no pase nada de esto, se hagan siempre esos poderes especiales de personas que son las que van a poder estar emitiendo o dando información a la administración tributaria.
Entonces, eso para que sepamos dentro de un proceso fiscalizador a qué puedo recurrir yo, ¿verdad? Eso principalmente. Y ya en materia, ¿verdad? Sepamos que son, una vez que a mí me notifican un requerimiento, ya en el proceso, primero desde el día 1 en el inicio de la actuación, por lo general van a ser 10 días, a veces en la actuación son un poquito más de 10 días hábiles, pero digamos que va a depender de la fecha en que me van a visitar. Ya ese día, si es el 2 de julio, yo les tengo que dar toda la documentación que me pidieron en el primer requerimiento de información. Conforme pasa la auditoría, me van a ir solicitando más información. Son 10 días hábiles los que yo tengo por derecho para entregar esa información. Igualmente, puedo solicitar alguna prórroga, máxime 5 días. A veces me ha tocado, en casos que he logrado, gracias a Dios y el entendimiento del auditor, en más de 5 días. Pero tengo que justificar muy bien y documentar. Ven, entonces en esa solicitud, por ejemplo, ya si yo tenía un poder especial, que era Silvia Castro es la que tiene entonces la potestad para solicitar, firmar el documento de pedir esa prórroga, porque a Silvia Castro le dieron el poder especial para atención de esas auditorías, no es el representante legal. Entonces, ahí en esos, ¿verdad? En esos casos sí yo recomiendo que quede muy claro esto. A veces igual, no, tiene que ir el representante legal, sí, pero la intención es que esas personas se ocupen. A mí me ha pasado, por ejemplo, auditorías de empresas extranjeras, ¿verdad? Que no necesariamente el representante está acá y no tiene firma digital. Entonces a uno lo nombran como esa persona a cargo de la auditoría y pues nada, o sea, yo la verdad que he tenido bastante resultado bueno con los auditores. Y ellos son personas igual que nosotros, o sea, igual que usted, contador, o en algunos casos, en otros casos no. Pero en teoría digamos que sí, y entonces nada más es acercarse a ellos, pero de documentar, y eso sí, no pasarse de la raya. Hace muchos años era mando al auditor en un, ¿cómo es que se llama? En un contenedor que hace mucho calor y todo, y ahí lo mando para que se aburra. No, ya eso pasó. Pero no. Tampoco me puedo pasar de línea en el tema de respeto, en el tema de trato. Hay ¿cómo se llama? Camaradería. Hay cordialidad con la persona, pero no pasarse tampoco de esa raya. Mira, te invito a unos tragos. Hay cosas que no, hay cositas que uno mantiene la distancia desde la perspectiva de respeto. No es ser maloso con el auditor, es ser respetuoso. Así como también uno esperaría esa parte, ¿verdad? Sí, cabe la posibilidad de que me están auditando el IVA y que de repente le pidan a uno información, qué sé yo, por decir algo sobre dividendos, o ellos se basan específicamente en los requerimientos que vienen. Vamos a ver, podría pasar. Podría pasar, pero no es, o sea, no me pueden pedir esa información, salvo que me abran el impuesto, en ese caso, de lo que es ahorita rentas de capital mobiliario, ¿verdad? Porque son cédulas. Entonces a mí me notifican, me están revisando IVA, solo es IVA, dividendos o que me pregunten por renta, por ejemplo. Entonces no puedo, o sea, ellos sí sí me ha pasado, sí hemos identificado algunas situaciones donde nos ha ocurrido eso. Sin embargo, lo que están fiscalizando es el impuesto y el periodo en el que está. Por eso es importante. Ese es el alcance de esa auditoría. Me pudieron solicitar, pero yo le puedo decir, mira, es que esta es información de otra cédula, es de otro periodo inclusive. Puede ser del IVA, sí, pero puede ser de otro periodo, pero no está notificado. Pídamelo firmado y todo. Ahí es donde empiezan esos vicios de procedimiento, porque no hay una notificación que me digan que me están revisando el otro periodo. Ahí es donde empieza el tema de la legalidad. Por eso le digo, sí, yo no soy abogada, contadora, muy orgullosamente, pero el tema es que si uno sí ha visto esas cuestiones, porque uno siempre se hizo acompañar de un abogado, es muy rico el ejercicio entre un abogado y un contador en temas de fiscalización, es muy enriquecedor porque uno se da cuenta de esas situaciones. Es que a veces la gente dice, es que hay una receta, ¿verdad? Yo le digo a mis muchachos, a mis estudiantes, no hay recetas, yo ahorita que estoy dando IVA, no hay receta de blanco y negro, no, hay temas donde yo tengo que analizar el caso particular. Y así, fiscalización. Hay fiscalizaciones que duran mucho, ¿verdad? Sí, ya eso casi no está pasando, ya ellos están llegando con horas muy definidas. En algún tiempo, hace bastante rato ya, una fiscalización de 2 años, otra fiscalización de 1 año, una de 6 meses. A mí me pasó una que duró eran 6 meses, poquito más.
Y lo que nos dijeron, pero esa era de renta. Cuando yo le dije, pero mira, ya ahí en el acto, ¿verdad? Ya de la determinativo, le decía yo, pero mira, duró bastante, ¿verdad? Sí, claro, es porque ustedes nos obligaron a aplicar protocolos de intercambio de información, no nos quisieron dar la información. Eso era un tema de renta, que nos estaban pidiendo la declaración de renta de la empresa, de la casa matriz. Nosotros, no, perdón, yo soy la sucursal, yo no puedo darles información. Entonces ellos aplicaron protocolo de intercambio de información con el otro país y por eso fue que dicen que duraron, ¿verdad? Yo no creo que fue tanto así, pero bueno, en ese caso digamos que nos dicen eso. Entonces ya eso ya no se está viendo tanto, ya las auditorías están siendo un poco más cortas porque entran con horas que son dedicadas a esa auditoría, nada más. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a veces cualquier cosita, ¿verdad? Ya esto es un ajuste, pero no es realidad, o sea, ya es donde vienen los otros procesos, ok, usted me hizo este determinativo y yo tengo estos casos donde yo me puedo defender o apelar y de ahí ya lo tengo que llevar a otras instancias. Entonces ya el auditor terminó su trabajo, ahora pasa a la parte de la Dirección General de Tributación para cuando uno hace la primera apelación y después con el tema del Tribunal Fiscal Administrativo. De hecho, eso le quería mencionar, estos últimos 5 minutos que nos quedan, para que hablemos entonces de esas fases, ¿verdad? Porque nosotros entregamos los documentos, ellos los revisan y después ellos van a emitir un resultado. Una propuesta. Exacto, una propuesta del ajuste tributario donde nos aumentan el impuesto, en este caso, que estamos hablando del impuesto al valor agregado, ya sea porque nos rechazan crédito, porque no aplique bien la norma de prorata, porque pueden ser por tantas cosas. En el IVA puede ser de todo. ¿Qué tal una propuesta? Vea, usted me pagó de más, le voy a devolver plata. Ay, ya eso está. ¿Dónde era eso? No, eso no pasa, no. Ese no pasa. Nada más nos dirían, no hay ajuste si fuera el caso, ¿verdad? No, en realidad, después de este proceso, ya ellos vienen y hacen su propuesta. Yo puedo aceptar ahí mismo y firmar. Yo siempre recomiendo, no, para eso tengo 5 días para poder presentar apelación o cuestión parecida o aceptación. Si quiero aceptar. 5 días para presentar. Sí, exacto, pero no lo haga. Venga, analicémoslo juntos, veamos qué fue la situación y demás. Entonces, yo por lo menos no recomiendo que firme uno ahí mismo, salvo eso, que usted me diga, no sé, voy a decir algo, ¿cómo es que se llama? No. Hipotético. Me dicen que yo lo que tengo que pagar son, y hipotético, pero no es, o sea, totalmente fuera de la realidad, que lo que tengo que pagar son 10,000 colones de ajuste de IVA. No va a pasar, ¿verdad? Pues me dicen eso. O sea, muy probablemente la persona dice, me sale más barato pagar esos 10,000 colones, es más, paso ahí por la caja, dijo, ¿verdad? Y firmo y acepto. Sí, claro, que ir a contratar a un abogado para que me venga y me defienda y demás, o sea, me sale mucho más barato. Por eso digo que es muy hipotético, o sea, una cuestión, una situación bizarra, ¿verdad? Porque eso definitivamente no creo que vaya a ocurrir. Pero entonces en esa línea sí puedo hacer la firma. O porque la persona dice, ya ese es el otro, ¿verdad? Y sí son casos de la vida real. Puchica, me están cobrando solo 20 millones de colones y yo sabía que tenía un pecadito mayor. Ajá, claro, sí, de todo pasa. No. Una vez a mí me felicitaron, el cliente me dijo, Silvia, muchas gracias, nos ayudaste muchísimo. Y era un ajuste de más de 100 millones de colones. Y me decía, muchas gracias. Y yo no me sentía así porque yo decía, pucha, sí me hicieron ajuste, ¿verdad? Pero ven o sea, se ve el tema de la proporcionalidad del ajuste. Entonces, ahí en la relatividad. La relatividad, exactamente. Sí. Yo, para mí 100 millones, o sea, era más de 100 millones, qué triste, pero la persona estaba feliz. Entonces, en esos casos, digamos, uno lo que siempre recomienda, ellos, por ejemplo, firmaron ahí mismo. Yo los acompañé, ellos firmaron de una vez ahí porque sabían de la otra situación. Entonces, hay otros casos donde definitivamente yo les digo, mejor vamos y analizamos, no firmen todavía, analicemos cómo nos podemos defender y demás. Y empiezan las escalerillas recursivas. ¿A quién apelo primero? A la misma Dirección General de Tributación. ¿Que me van a dar la razón? No, muy posiblemente no, porque es la misma Dirección General de Tributación. Viene la segunda, que es el Tribunal Fiscal Administrativo. En esas 2 líneas estoy en el mismo proceso administrativo, o sea, no salgo de ahí. Y el Tribunal Fiscal Administrativo, aunque es independiente y más, o sea, pertenece a esta misma parte de administración, y ellos
ahí puede ser que sí nos llevemos una sorpresa y nos den la razón, o puede ser que pues mantenga la posición de la administración, del auditor en ese caso. Si no pasamos ahí, si no nos dan la razón, bueno, empezamos con las escalerillas recursivas ya a nivel judicial, que ya serían lo que viene y que pues que sí demanda un poco más de tiempo y de dinero en el tema de un abogado y todo el asunto, todas las costas administrativas que salen después. Entonces, en realidad, para que tengan en cuenta aquí, como usted me decía ya finalizando, revisen, hagan el ejercicio preventivo, visualicen la situación que tienen en el pasado, lo que tienen ahora. Si en algún momento llega tributación, sepan que ya una rectificativa no la pueden hacer por ese periodo. Que si pudiera hacer, me están revisando 2021 y yo sé que tengo un pecadillo en el 2020, sí puedo ir a rectificar 2020. ¿Por qué? Porque el que me están fiscalizando es 2021, o sea, el que dice ahí. Entonces, pero por el 2021 ya no puedo hacer rectificación. Sepan que tienen 10 días hábiles para presentar información que me requiera el auditor. Puedo hacerme acompañar de un asesor fiscal, puedo solicitar en un poder especial quiénes son los que van a atender la auditoría y demás. Son cuestiones que uno pues debería de tomar en cuenta en una fiscalización. De IVA es mucho más complejo, porque ya un tema de IVA, como decíamos, ¿verdad? Hay mucho más que un auxiliar de compras y de ventas. Hay temas de cálculo de prorrata y demás, pero para eso es la evaluación preventiva que se les recomienda hacer. Muy bien, entonces de esta forma estamos despidiendo el programa La Voz del Contador Privado, invitándolos para que estén totalmente al tanto de lo que sucede con nuestras redes sociales, para que usted pueda participar de los diferentes eventos, capacitaciones que tiene el colegio para usted. Le vamos a dar la palabra a Silvia Castro para que proceda a despedirse de nuestros estimados colegiados y muchos empresarios que ven también este programa. Bueno, muchísimas gracias por toda la atención. Esperamos que les sea de utilidad estos consejos que tratamos de dar. En realidad en materia de esto hay mucho que hablar, pero por lo menos tratamos de definir como los más importantes que deben de tomar en cuenta. De esta forma estamos finalizando el programa La Voz del Contador Privado, agradeciéndole a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfield, y a ustedes invitándolos para que estén atentos a nuestras redes sociales y estén al tanto de todo lo que está sucediendo con nuestra amada institución. Les deseamos bendiciones en sus oficios contables.
Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.